¿Alguna vez se han preguntado cómo se juega la Liga MX? Porque es que incluso el 10º lugar puede llegar a ser campeón del torneo. Bueno, hoy vengo a explicarles paso a paso cómo es que se disputa la primera división del fútbol mexicano. Bueno, y continúo con esta serie de videos en la que estoy explicando cómo funcionan las principales ligas de la CONCACAF, cómo es el formato de sus primeras divisiones, y el día de hoy toca México con su Liga MX, que ha sufrido bastantes cambios también de formato, como la mayoría de las ligas que vamos a estar repasando, y que se juega profesionalmente porque había una era amateur previo a esto desde inicios del siglo anterior, pero profesionalmente desde el año de 1943, y que actualmente la disputa un total de 18 equipos. En México es como por ejemplo en Centroamérica, que se juegan 2 torneos por temporada. La temporada pues partida en 2 en cuanto a año natural, es decir, la temporada arranca en más o menos el mes de julio, agosto, finaliza hasta el siguiente año, pero en junio más o menos, en mayo, junio, así que se juega torneo de apertura en la segunda mitad del año natural, desde más o menos agosto hasta diciembre es cuando se juega la apertura, y después el clausura, que arranca en el mes de enero y va finalizando cerca de mayo o junio, dependiendo si hay torneos a mitad de año como Copa Oro, Mundial, pues a veces termina un poco antes, pero más o menos así se disputan el apertura y el clausura, lo que significa que por temporada en México hay 2 campeones, y recordemos que en este momento no hay descenso, está congelado por 6 años, fue la medida que se tomó en 2020, así que teóricamente hasta 2026 veremos qué pasa con eso. De momento no hay descenso, así que son los 18 equipos cerrados de la Liga MX los que se disputan el título cada 6 meses en un total de 2 fases. Tiene la fase de clasificación, que es en donde juegan los equipos normal, digamos la tabla como se jugaría en el fútbol europeo, y ya después está la liguilla, la fase final, que es en donde se disputa el título de la Liga MX. Primero empecemos entonces con la fase de clasificación. Aquí es muy sencillo, juegan todos contra todos los 18 equipos, pero a una sola vuelta. Son 17 jornadas, no juegan en casa y de visita, sino que solamente a una vuelta. 17 jornadas es esta fase de clasificación, y los primeros 10 equipos de esos 18 entran a la liguilla. Esta es una de las cosas que más se le critica al fútbol mexicano, porque de 18 solamente 8 se quedan sin posibilidad de disputar el título, y como les decía en la introducción del video, incluso el 10º lugar tiene posibilidades de pelear por quedar campeón, porque entra a la liguilla con ciertas dificultades que ya las vamos a ver, distintas a las de los primeros lugares, pero que igual sigue con vida, así que entra aquí a la liguilla. Quiero darles cuáles son los criterios de desempate en caso de que empaten en puntos en esta fase de clasificación. Primero la diferencia de gol, después los goles a favor, después la serie particular, luego los goles de visita que se hayan anotado, la mejor posición en la tabla de cocientes, que ya voy a explicar qué es eso, la tabla del fair play, que es de tarjetas amarillas y tarjetas de rojas, y si no, ya un sorteo. La tabla de cocientes, muy rápido, porque es una tabla que ahora funciona para poner multas económicas, pero que previamente servía para el descenso, pero que básicamente pues saca los puntos de la fase de clasificación de los últimos 3 años, es decir, de los últimos 6 torneos, lo divide entre los partidos jugados por cada uno de los equipos, y ese cociente que da es la posición de la tabla para cada uno de los equipos. Así previamente se decidía el tema del descenso, ahora ya como está congelado, pues la tabla sirve para otras cosas, pero no importa tanto para la fase de clasificación. Como les decía, 17 jornadas, todos contra todos a una sola vuelta, y los primeros 10 entran a la liguilla, que es la que ya vamos a empezar a explicar. La liguilla empieza con un play-in, porque que de hecho quería explicarles aquí en este rato mientras estaba hablando, pudieron observar la tabla del torneo anterior de la Apertura 2024 de la Liga MX, en donde Cruz Azul quedó en el primer lugar, Toluca segundo, Tigres en el tercer lugar, Pumas cuarto, Rayados quinto, San Luis sexto, Tijuana séptimo, América octavo, Chivas noveno y Atlas décimo. Estos 10 entran a la liguilla, o entraron más bien a la liguilla. A partir de León hasta Santos, que fue el último lugar, quedaron eliminados y ya no podían pelear por el título. Sin embargo, los 10 que entran a la liguilla no entran en las mismas condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque desde Cruz Azul, que fue el primero, hasta el sexto, que fue el Atlético San Luis, entraron directo a los cuartos de final. Ya esos 6 equipos entraban a los cuartos de final. Y ustedes se preguntarán, los cuartos de final están compuestos por 8 equipos. ¿De dónde salen los otros 2? Bueno,
Aquí viene el tema un poco complejo. Esto es lo que más cuesta entender y ya el resto es muy sencillo. El séptimo lugar juega frente al octavo por un puesto en los cuartos de final. Es decir, Tijuana jugó frente al América por un cupo en los cuartos de final. Pero es que el perdedor no queda eliminado. Es decir, si Tijuana vencía al América, no queda eliminado, sino que caía frente al ganador del noveno contra el décimo. Es decir, Chivas juega contra Atlas por un cupo no a los cuartos de final, sino todavía tiene que pasar por otra ronda en el play-in para ver si puede entrar a los cuartos de final. Entonces, para que quede aún más claro, Tijuana jugó frente al América y Atlas lo hizo frente a Chivas. De hecho, aquí lo pueden observar. Aquí fueron los duelos del play-in: Chivas, Atlas y Tijuana, América. Esto pues se disputa la localía. Es a un solo partido el play-in. Los 3 partidos del play-in son a un solo encuentro y que se define quién es el local por la posición en la tabla de la fase de clasificación. Así que Chivas jugó frente a Atlas y Tijuana lo hizo frente al América. Si nos vamos a ver cómo fue este tema, el América terminó venciendo a Tijuana y por ende América se clasificó directamente a los cuartos de final, pero Tijuana no queda eliminado, sino que caía frente al que ganara entre Chivas y Atlas, que en este caso fue Atlas. Así que Tijuana jugó frente al Atlas y el Atlas se metió a los cuartos de final. Y con esto ya estaban definidos entonces los 8 equipos. Esta es la forma. Una vez que se llega a los cuartos de final y que tenemos a los 8 equipos, entonces se colocan del 1 al 8 según su posición en la tabla. Y es decir, no está definido, digamos, el camino de los cuartos de final, sino que hay que esperar al play-in para colocar a los equipos del 1 al 8. Y ahí es muy sencillo: el primero juega contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, como lo pueden observar ahí en esta imagen. Ahí pueden observar que el primer lugar, que fue Cruz Azul, estaba esperando a Tijuana, que era el octavo, digamos, de estos que se metían. Después está el cuarto, que fue Pumas, contra el quinto, Monterrey. El tercero, que fue Tigres, contra el sexto, que fue el Atlético San Luis. Y el segundo, que fue Toluca, frente al América. Y a partir de aquí, en los cuartos de final, se juegan a partidos de ida y vuelta. Se define la localía o quién cierra en casa cada una de las series por su posición en la fase de clasificación. El que haya estado más arriba, pues puede cerrar en casa en este tema. Y además, una vez que los equipos avanzan a la siguiente ronda para las semifinales, se vuelven a colocar del 1 al 4. No está definido cómo es la llave, digamos, de cada uno de estos equipos, sino que una vez que se meten los 4 semifinalistas, se vuelven a colocar según la fase de clasificación del 1 al 4 y juega 1 contra 4 y 2 contra 3 para definir esas semifinales. Y una vez más, el que esté más arriba en la tabla, es decir, el 1 y el 2, por decirlo así, cierran en casa estas series. Y que además quería comentarles cómo es el tema del desempate en los cuartos y en las semifinales. Si hay un empate en el global, el que avanza es el que está mejor en la tabla de la fase de clasificación. En la final sí hay tiempos extra y penales, pero como les decía, tanto en cuartos de final como en las semifinales, si hay empate en el global, avanza el que está mejor posicionado. De hecho, esto sucedió en el torneo anterior con Cruz Azul y con Tijuana. Tijuana había ganado 3-0, Cruz Azul ganó 3-0 y terminó avanzando la máquina por haber sido el primer lugar de la tabla y estar por encima de Tijuana en ese sentido. Así que eso pasa ya en la final. Evidentemente el campeón no se va a definir así, sino que ahí sí hay tiempos extra y penales. Así que así es el tema. Ya después, en la final, pues se colocan a los 2 equipos en una tabla del 1 al 2. Ahí no hay mucha ciencia. Y el 1 es el que va a cerrar en casa esa serie de la final. Y así se define al campeón en cada uno de los torneos del fútbol mexicano. Y muy rápido, la clasificación para los torneos internacionales. Aquí no hay que hablar de descenso, sino que directamente hablamos de ese otro tema que está en juego en cada uno de los torneos de la Liga MX. ¿Cómo es que se clasifican los equipos de México a los torneos internacionales que participan? Bueno, hay 2. Uno es la Leagues Cup y ahí no hay clasificación. Todos los equipos mexicanos juegan la Leagues Cup, así que no hay ninguna clasificación de momento. Eso sí, hay que esperar a ver, que de hecho en estos días es que se va a anunciar el formato de la Leagues Cup. Veremos si siguen siendo los 18 los que participan o se va a reducir el número. De momento todos juegan esa clasificación y a través de la Leagues Cup pueden clasificarse si quedan en los primeros 3 lugares para la Conca Champions. ¿Y cómo se pueden clasificar a través de su liga para la Conca Champions? Bueno, por cada una de las temporadas,
los 2 finalistas, es decir, los que juegan la final de la Apertura y los 2 que juegan la final del Clausura, entran a la Copa de Campeones de la CONCACAF, y además eso les daría 2 cupos más, porque México tiene 6 cupos directos a través de su liga para la Copa de Campeones de la CONCACAF. 2 van para la Apertura, como les decía, para los finalistas, 2 van para los finalistas del Clausura, y los 2 cupos restantes van por la tabla acumulada. Se suman los 17 partidos de la fase de clasificación de la Apertura junto con los 17 del Clausura para una tabla acumulada de la temporada. En este caso sería temporada 24-25, y ahí entrarían los otros 2. Y en caso de que haya finalistas que se repitan, pues se van agregando los cupos que hagan falta para clasificarse a través de esa tabla acumulada. Y así es como funciona la Liga MX, que como les decía es bastante sencillo. Lo único que cuesta un poco entender, o que la gente no está acostumbrada, es el play-in, y porque hay un equipo que, aunque pierda una serie, igual puede seguir optando por clasificarse a la liguilla. Entonces es lo único que hay que entender un poco, pero el resto es bastante sencillo, con las críticas que conlleva este formato para el fútbol mexicano. Si tienen preguntas de cómo es que funciona, si algo no quedó claro, si me equivoqué en algún punto, no sé, cualquier cosa la pueden dejar en los comentarios de este video, y voy a estar muy pendiente para responder a sus dudas o corregir en caso de que sea necesario, sobre todo con mis amigos mexicanos que van a estar muy pendientes de este video. Y porfa, compártanlo para que le llegue a otra gente y pueda entender cómo es que se juega el fútbol mexicano, para quienes no lo entienden, y puedan disfrutar, sobre todo porque ya una vez que uno entiende algo, le empieza a gustar bastante más. Entonces ojalá que esto sea el caso con todos los formatos de las primeras divisiones del fútbol de la CONCACAF. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca toda la información del fútbol de la CONCACAF, y nos vemos en un próximo video de esta serie explicando los formatos de las primeras divisiones de fútbol de nuestra región.